Mucho hemos hablado en vídeos del canal de las obras, proyectos y exigencias en Andalucía, y este viernes 11 de octubre volverán a ponerse sobre la mesa, afectando a prácticamente todos los territorios andaluces. Una reunión con varios puntos clave y de la más alta instancia al estar presentes Junta y Gobierno Central, que se celebrará en Granada, por lo que también se aprovechará la presencia del ministro Óscar Puente en la capital nazarí para abordar proyectos muy relevantes en esta ciudad. Hablamos de una cita donde estará la alcaldesa de la ciudad y la consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, para tratar las principales urgencias de movilidad en Andalucía y donde el tren será protagonista, donde se busca lograr una mayor vertebración entre las distintas provincias y territorios. Reunión que parte con un buen clima de entendimiento, cosa muy a valorar en estos tiempos de crispación política por todo, y donde ya se ha anunciado un avance muy significativo para la línea ferroviaria entre Granada y Almería para su inclusión en el corredor mediterráneo, con una licitación de 17,2 millones de euros para la redacción de los proyectos para la renovación integral y acondicionamiento de los 180 kilómetros que separan ambas ciudades. Infraestructura clave porque permitirá una alternativa al ramal central, la única vía con la que contaban los transportistas desde el puerto de Algeciras para cruzar el país hasta la frontera francesa y pasando por Madrid y Zaragoza. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En cuanto a los principales temas ferroviarios que estarán sobre la mesa está el poner en orden los retrasos y problemas que ha habido en los servicios en Andalucía, dentro del verano difícil que ha habido a nivel nacional y que tiene especial relevancia en los viajes con el resto del país a través de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en plena fase de renovación integral y que va entrando en las fases finales. Además, se abordará la integración en Almería, que forma parte del corredor mediterráneo, una conexión más directa entre Sevilla y Málaga, donde se está retrasando la conclusión del bypass de Almodóvar del Río, así como el proyecto de alta velocidad Huelva-Sevilla y que la línea llegue hasta Faro. Proyectos todos ellos que hemos repasado en sendos vídeos y que están en situación muy dispar, aunque no se ha dejado claro si se va a abordar el retomar el proyecto de eje transversal que uniría de forma directa a Antequera y Sevilla. También se hablará de tramos clave del corredor mediterráneo a lo largo de toda la comunidad autónoma, empezando por el tramo ferroviario Lorca-Pulpí, donde Adif adjudicó obras para la plataforma de 31,1 kilómetros, pero están pendientes los proyectos de montaje de vías, señalización y seguridad, así como las mejoras en la línea convencional Huelva-Zafra y el desarrollo del tramo Madrid-Alcázar de San Juan, Linares-Almería. Más allá de la larga, media distancia o alta velocidad, en el gobierno andaluz quieren impulsar varios proyectos de cercanías que también se debatirán en el encuentro, como la línea entre Santa Justa y San Pablo, o ampliar las paradas en los polígonos industriales y llevar la línea de la isla de la Cartuja hasta Blas Infante en Sevilla. La necesidad de mejorar la conexión de cercanías en Córdoba para llegar hasta el Parque Joyero y por supuesto el complejo proyecto en Málaga, incluyendo el tren litoral, que sigue siendo un gran escollo, pues el Málaga Fuengirola-Estepona, a pesar de los recientes avances a la hora de trabajar por su desarrollo, sigue lleno de incertidumbre y rodeado de unos plazos muy lejanos, en caso de llevarse a cabo. En cuanto a clave local, en Granada, esta reunión se ve como vital para el desarrollo de la integración del tren en la ciudad, ya que se celebrará una mesa de trabajo histórica al unir por primera vez al Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento para abordar la solución a una de las reivindicaciones históricas de la ciudad, y que supondrá cambiar para siempre 8 barrios de Granada capital y otros 4 municipios, y donde se espera empezar a concretar proyectos, fechas, plazos y cómo se paga la obra, 230 millones de euros. También la conexión con Almería, donde se abordará la integración de la variante de Moreda, con la cual se asegura la continuidad de los trenes de mercancías por el corredor mediterráneo, racionalizar la llegada de trenes a la capital con un único canal de acceso y plantear la eliminación de las vías de la línea Granada-Moreda desde la estación hacia el Cerrillo de Maracena.
Proyecto muy complejo y que podría alargarse entre 7 y 8 años, según los estudios del Ministerio de Transportes, y donde se confía en que las licitaciones puedan empezar en breve su tramitación. Un proyecto que hemos abordado en un vídeo del canal al detalle y que podría revolucionar la movilidad en Granada para siempre y del que habrá que estar muy pendientes, así como de la propia reunión y de lo que salga de ella. Ojalá que con más avances y buenas noticias que otra cosa y que contaremos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.